Saludos mis estimados estudiantes, bienvenidos a este nuevo año escolar 2020-2021. Física de quinto año, la primera competencia que vamos a ver se va a llamar carga eléctrica. Recuerde que vamos a empezar igualmente como terminamos el año escolar pasado, a través de educación a distancia. Esta va a ser nuestra primera videoclase y esperemos que con el esfuerzo de todos y el trabajo en conjunto logremos el mejor de los éxitos a lo largo de este año escolar. Primeramente tenemos que conocer las fórmulas que vamos a trabajar. Carga eléctrica, vamos a trabajar con fuerza electrostática. La fórmula para calcular esa fuerza electrostática son las que tenemos acá. La fuerza eléctrica o la fuerza electrostática entre dos cargas, carga 1 por carga 2, va a estar determinado por una constante de proporcionalidad y dividido entre la distancia que lo separa al cuadrado. Esta fórmula o esta expresión matemática está dada por una ley que se llama la ley de Coulomb. Recuerden que si vamos a trabajar con fuerza, vamos a trabajar con vectores. Y recuerden que cuando nosotros trabajamos con vectores, siempre vamos a calcular la magnitud del vector. La magnitud del vector o la magnitud de la fuerza resultante que vamos a calcular va a estar determinada por esta fórmula. Pero aparte de la magnitud de la fuerza, es necesario determinar también la dirección o el ángulo, que va a estar determinado por esta fórmula, tangente inversa de la resultante de la fuerza Y entre la resultante de la fuerza en X. Estas barras que ustedes ven acá simplemente me representan el valor absoluto del número. Tenemos nuestro primer ejercicio, calcular la fuerza resultante en la carga C. Aquí tenemos representado un triángulo rectángulo, donde cada uno de sus vértices tenemos tres cargas. La carga A, la carga B y la carga C. Recuerden que para nosotros calcular las fuerzas en esta carga, vamos a tener dos fuerzas que se van a representar. ¿Por qué? Porque la carga A ejerce una fuerza sobre la carga C y la carga B también ejerce una fuerza sobre esta carga C. Como estas dos cargas tienen igual signo, por la ley de signos nos dicen que se van a repeler. Recuerden que ellos se van a mover a través de esta línea. Es decir, esta carga C va a ser repelida por esta carga A. Por lo tanto, la fuerza AC viene en este sentido. Lo que ocurre que en caso contrario con la carga B, que es de carga negativa, con una carga positiva. Cuando tenemos cargas que son de diferentes signos, lo que va a haber es una fuerza de atracción. Por eso vemos el movimiento de la carga C en sentido hacia la carga B. Como vamos a calcular la fuerza de cada uno, recuerden que yo les di la fórmula. ¿De qué depende esa fórmula para calcular la fuerza electrostática? Depende del valor de la carga, que ya la tenemos acá, y de la distancia que existan entre las cargas. El ejercicio nos da simplemente los 4 centímetros del cateto adyacente de este triángulo rectángulo y nos están dando un ángulo. Con este cateto adyacente y este ángulo yo puedo calcular la demás distancia con las razones trigonométricas. Tenemos la razón trigonométrica tangente. Tangente del ángulo de 60 grados va a ser igual al cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? Esta distancia BC que no conocemos. Y el cateto adyacente es que 4 centímetros. Como tangente de 60 yo lo puedo calcular por la calculadora y 4 centímetros es un dato que me dan, voy a despejar la incógnita que viene siendo la distancia BC. Al despejarlo, 4 centímetros que está dividiendo pasa a multiplicar la tangente. Hago mi operación con la calculadora, 4 centímetros por tangente de 60 y me da este resultado, 6,93. Como necesito también calcular esta distancia AC, esta distancia o este lado de este triángulo viene siendo la hipotenusa. Como conozco el cateto adyacente, la razón trigonométrica que me relaciona cateto adyacente y hipotenusa es el coseno. Ocurre el mismo procedimiento. Despejamos la incógnita que es la distancia C y al final sustituimos los valores. Bueno, o resolvemos en la calculadora 4 centímetros entre coseno de 60 nos da un valor de 8 centímetros. Una vez que ya hemos calculado la distancia, vamos a calcular la fuerza de cada carga con respecto a la carga C. Recuerden que esta es la fórmula. Lo que nos faltara para calcular o aplicar la fórmula era la distancia, porque ya el valor de las cargas la tenemos. Y recuerden, la carga B, en este sentido, la carga B tenía signo negativo. Aquí nos le colocamos el signo.
El signo negativo simplemente nos sirve para aplicar la ley de los signos, para saber si la fuerza es atracción o repulsión. Pero cuando vamos a colocar el valor en la fórmula, siempre la colocamos positivo. Nos damos cuenta que K es una constante de proporcionalidad, que quiere decir que siempre va a tener el mismo valor. Recuerden que yo le di la carga con este símbolo, que era este símbolo que significa microculón. Pero cuando yo sustituyo en la fórmula, tengo que sustituirla por 10 a la menos 6. Igual, la distancia yo la coloqué en centímetros, pero para poderla llevar a metros, tengo que multiplicarla por 10 a la menos 2. Recuerden, siempre que llevemos centímetros a metros, lo multiplicamos por 10 a la menos 2. O cuando lleve una cantidad que está en micro, al llevarla a la cantidad real, siempre lo colocamos por 10 a la menos 6. Sustituimos los valores y por la calculadora determinamos estas cantidades, estos valores. Una vez que hemos calculado el valor de la fuerza, nos vamos a un diagrama vectorial. Recuerden que la fuerza yo la calculé en este punto. Es como que si yo reflejara toda esa fuerza en el eje de las X, que son las horizontales, y en el eje de la Y. Aquí voy colocando lo que es la fuerza AC. Y de este lado venía representado la fuerza BC. Recuerden que dentro de esas dos fuerzas, la única fuerza que no está dentro de los ejes es la fuerza C. Por lo tanto, necesito determinar este ángulo. ¿Cómo determinamos este ángulo? Simplemente vemos que tenemos un triángulo rectángulo. Recuerden que la sumatoria de todos los ángulos internos de un triángulo tiene que darme 180 grados. Como es un triángulo rectángulo, este ángulo tiene un valor de 90. 90 más 60, 150. ¿Cuánto nos falta para llegar a 180? 30 grados. Y estos 30 grados se reflejan acá. Por eso es que yo coloco mi ángulo de 30 grados. Recuerden que si una fuerza o un vector me queda fuera de los ejes, tengo que buscar su representación en cada uno de los ejes. La fuerza C representada en el eje X, como este lado es adyacente al ángulo, lo multiplico por el coseno de 30. Y este lado que se refleja acá viene siendo un cateto opuesto, lo multiplicamos la fuerza C por seno de 30. Ahora nos vamos para la resultante de la fuerza en cada uno de los ejes. ¿Cuántas fuerzas tenemos representadas en el eje de la X? Tenemos representada la componente de la fuerza AC en X y la fuerza BC. Como uno va hacia la derecha, viene siendo positiva y la que va hacia la izquierda tiene signo negativo. Sustituimos los valores, el valor de la fuerza C, ¿cuánto fue que nos dio? 45 newton, lo multiplicamos por coseno de 30 y el valor de esta multiplicación le vamos a resultar el valor que nos dio la fuerza BC, que fue 14,99. Resolvemos esto en la calculadora y nos da 23,98. En el eje de las Y tenemos simplemente un vector o la fuerza resultante AC de Y, que viene representado por fuerza C por seno de 30. Como va dirigido hacia abajo, tiene signo negativo. Colocamos aquí, sustituimos los valores, menos 45 newton por seno de 30 nos da 22 menos 22,5. Recuerden que cuando yo calcule la fuerza resultante tengo que buscar su magnitud. Para buscar su magnitud utilizamos esta fórmula. La raíz cuadrada de la sumatoria de las resultantes elevado al cuadrado. Sustituyo el valor de Rx, 23,98 al cuadrado, menos 22,5 elevado al cuadrado, lo elevamos al cuadrado, lo sumamos, le sacamos la raíz y acá nos arroja este resultado. Este viene siendo la magnitud de la fuerza resultante. Recuerden que anteriormente calculamos la magnitud, pero un vector no solamente tiene magnitud, también tiene dirección, es decir, el ángulo. Tenemos que calcular el ángulo. Esta es la fórmula para calcular el ángulo. Tenemos la tangente inversa de la resultante en Y entre la resultante en X, en barra de valor absoluto. ¿Qué quiere decir? Que los valores que tenga negativo tengo que representarlos positivos. Ejemplo, la resultante Y me dio menos 22,5. Aquí debo colocarlo positivo. Lo divido entre la resultante X y el resultado que me dio acá, esta división, le saco la tangente inversa y me dio 43,18 grados. Pero recuerden que depende del cuadrante donde quede el vector, si ese va a ser mi ángulo verdadero. Si el vector me fuese quedado en el primer cuadrante, el valor que me dé la fórmula es el ángulo real. Pero acá me está quedando en el cuarto cuadrante. Recuerden de física de cuarto año, tenemos primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Los valores que me dieron, la resultante X me dio positivo, quiere decir que va a estar en la parte positiva de la X.
pero la resultante Y me dio negativo. Por lo tanto, este vector queda reflejado en el cuarto cuadrante. Y cuando quede reflejado en el cuarto cuadrante, tengo que aplicar esta fórmula para buscar su ángulo verdadero. Es decir, a 360 grados le voy a restar lo que me dio la fórmula inicial. Al restarle 360 grados, los 43,18 me da 316,82 y este sí es el ángulo verdadero del vector que estamos calculando. Déjenme decirles, mis muchachos, que este video simplemente sirve para reforzar unos materiales que yo a lo largo de toda la competencia le voy a hacer llegar. Es decir, como hicimos el año escolar pasado, yo le di guías instructivas, es decir, guías didácticas donde le explico paso por paso la resolución de ejercicios, y si tienen alguna duda pueden reforzar por las clases, por esta videoclase, o simplemente comunicarse conmigo a través de los medios tecnológicos que la institución dispone para ello. Les deseo el mejor de los éxitos y como les dije al empezar esta clase, esperemos que con el esfuerzo todos logremos los mejores éxitos.